Qué privilegio el poder nosotros ofrecer nuestra vida como la ofrenda que Dios recibe, no que demanda, pero la recibe. Rendir nuestra vida, no demandar cosas, sino entregar. La verdadera adoración, el verdadero culto, consiste en entrega. La gente usualmente dice, hay que ir a la iglesia a buscar de Dios. Eso es un poco conflictivo a nivel teológico, porque al templo nunca usted ve en la Biblia va a buscar nada. Al templo usted va a llevar cosas. En el Antiguo Testamento se llevaban animales y otro tipo de ofrendas, pero el simbolismo y el significado era que esos animales representaban mi vida. Por lo tanto, la adoración y la alabanza siempre ha sido un asunto de encuentro. Yo entrego, yo rindo, yo ofrezco. Es interesante que nuestra cultura posmoderna, el chip que llevamos implantado, nos lleva automáticamente a yo pido. Nada de malo con eso. Si usted quiere que oremos por usted, en confianza, ponga su petición o la persona por la que usted quiere que oremos en los comentarios aquí abajo, y cuando termine el servicio yo voy a hacer una oración general. Nuestro liderato y este servidor, tan pronto yo termino los lives, voy comentario por comentario, ¿verdad? Comentándolo, respondiendo si hay preguntas, ¿verdad? Devolviendo cariño a aquellos que manifiestan testimonios o expresiones de cariño, pero buscando específicamente esas peticiones de oración para hacer oración privada, personal, delante del Señor por esas personas. Mi oración no tiene más poder que la de usted. Yo soy simplemente yo soy un humano igual que usted. Que yo sea pastor no significa que yo tengo privilegios especiales con Dios o estoy más cerca de Dios, etc. Todos hemos sido acercados a Dios gracias a lo que hizo Jesús en el Calvario, ¿verdad? Pero creemos lo que dice la palabra, creemos que la oración eficaz de lo que ha sido justificado por Dios puede mucho. Creemos, ¿verdad?, que la oración no cambia las circunstancias. Yo soy de los que creo que la oración me cambia a mí. Y es un privilegio cada vez que podemos orar en forma de servicio, en forma de identificación, de encuentro con cada uno de ustedes. Entonces ya no son 2 rodillas, son 4, ya no son una mente, ahora son 2. Y si contamos las de nuestros líderes y los hermanos de la iglesia, pues se multiplican las personas que están orando por tu petición, creyendo al Señor, ¿verdad?, que Dios no siempre hace lo que yo quiero. Dios siempre hace lo que es correcto. Ese es su carácter. Dios no se equivoca. Aunque usted y yo a veces no estemos de acuerdo con cosas que ocurren en nuestra vida, o por el por qué ocurren. Así que en esta preciosa noche quiero compartir después de esa ensaladita, ¿verdad?, acerca de lo que es entrega, acerca de lo que es culto. Nuestra humanidad se nos hace fácil pedirle cosas a Dios. Pero es importante que usted sepa que la naturaleza de la adoración, del culto y de lo que es el encuentro, para mí decir culto y encuentro es lo mismo, ¿verdad? No me estoy refiriendo a ningún evento en especial. Encontrarse con Dios a través de la adoración es un acto de entrega, no de pedir, de ofrecer, de entregar. Y cada vez que usted analiza cómo ese acto se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, precisamente yo voy a compartirles una palabra que está enmarcada en ese contexto. Las personas que ofrecen terminan siendo bendecidas por Dios. O sea, la ofrenda que tú llevabas al altar, ya había una fórmula donde la mejor parte se quemaba en ofrenda a Dios, en el altar de bronce, que era una parrilla, un horno gigante que había en las afueras del templo o del tabernáculo, según sea el caso. Pero parte de esa carne que iba a ser cocinada era puesta aparte, y había una fórmula para que una parte tocara para los sacerdotes y levitas, que no trabajaban secularmente, sino que trabajaban en el templo, y esa era la manera de sustentarlos. Y
había otra parte que usualmente era la mayor parte, se devolvía al ofrendante para que fuera disfrutada por él y su familia. Así que era un simbolismo muy interesante, porque tú dabas a Dios, pero Dios es el que te provee a ti, Dios te da a ti. O sea, es la bendición que hay en tu alabar y glorificar a Dios. Cada varón israelita, no importa dónde viviera, tenía que 3 veces al año hacer el esfuerzo, si vivía dentro de un número de millas. Eso se modificó más tarde en el judaísmo, pero si vivía dentro de un número de millas, tenía por obligación que 3 veces al año acudir en una peregrinación solemne, a acudir a una de estos 3 festivales o fiestas anuales. Usted lo habrá escuchado otras veces, como la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas, de las semanas. Hablamos de ella hace unas semanas atrás, en el día de Pentecostés. Y otra ocasión era la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que se celebra para allá, para el mes de octubre, septiembre, octubre. Entonces, en esas fiestas era mandatorio, era obligatorio que si usted es un varón judío y vive dentro de ese range aproximado de millas, usted tiene que hacer los preparativos y moverse con su familia a Jerusalén para estar delante de Dios en el templo como un solo pueblo, delante de un solo Dios, adorando a Dios de una manera en común. Era una celebración de unidad tremenda. Y hasta la forma de ir de camino también era una celebración de unidad. Y la forma en la que a mí me gusta contextualizar eso, para que los puertorriqueños que quizás no conocen mucho de las tradiciones de la Biblia, o no conocen mucho de la Biblia, lo puedan entender. Si usted ha estado en alguna parranda alguna vez, usted entiende esto bien fácil. Usted sabe que las parrandas, los cristianos, sea por nomenclatura o por convicción, le llaman matutinos, pero esencialmente ocurren más o menos las mismas cosas. Las personas que comienzan a dar el matutino o a dar la parranda, cuando esta comienza hacia las 10 de la noche, hacia la medianoche, a la 1 de la mañana, cuando empiece, en ese momento que quizás no mucha gente recuerda, antes del toque de queda del COVID, pero en el nombre del Señor, quién sabe si ya en Navidades podremos otra vez, ¿verdad? Cuando llegue esa temporada, volver a disfrutar de algo así, pero todo el tiempo dirá. Pero usted sabe que los que empiezan no son los mismos que terminan. Usualmente la tradición puertorriqueña es que el grupo va creciendo. ¿Por qué? Porque pararon en esta casa y sorprendieron y levantaron a la familia de esta casa, la casa 1. Y esa familia, ya que nos levantaron y comieron y bebieron, hicieron las cosas que iban a hacer y cantaron, disfrutaron juntos, la familia dice: ya yo estoy despierto, ahora sigo con ustedes. Entonces se añadió un carro más, una familia más, y así sucesivamente. Y cuando llegan a la última casa, quizás lo que hay es un bandón tremendo. Ahí, usted ha escuchado los famosos cánticos, ¿verdad? El famoso sopón y las expectativas de la gente en esa última casa. Pero algo parecido ocurría en Israel. Desde el sur hasta el norte iban levantándose grupos que iban cantando por las aldeas, y de las aldeas iba uniéndose la gente a la caravana en lo que se llamaba la subida hacia Jerusalén. Jerusalén es una montaña, queda sobre un monte, el monte Moria. Así que en la Biblia hay 15 salmos que sabemos hoy, por su contexto histórico, que eran cánticos que se cantaban de camino a Jerusalén para celebrar una fiesta. Y esos salmos se le llaman los cánticos de la subida. Y en la Biblia, en el libro de los salmos, el libro de las canciones, el libro de las alabanzas del pueblo judío, esos cánticos están recogidos desde el capítulo, ¿verdad? En el libro de los salmos no hablamos de capítulos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, 15 salmos, con diferentes temas de la familia, temas del privilegio de adorar, el privilegio de enfocarse. Y a mí me llama la atención, antes de predicarles hoy,
Me llama la atención este dato porque me deja saber que los judíos eran intencionales. Ellos no esperaban a llegar al templo para adorar. Ellos alababan y adoraban mientras iban de camino, y eso les permitía entrar en la actitud correcta. Algo pasa en nuestra mente cuando adoramos verdaderamente. De hecho, una de las mejores definiciones que yo he escuchado de adoración la dio un puertorriqueño, el papá del famoso cuentista Abelardo Díaz Alfaro, el reverendo Abelardo Díaz Morales. Él dijo: adorar a Dios es entrar en la presencia de un Dios vivo y salir en asombro. Cuando alabamos al Señor, cuando adoramos a Dios, en nuestra mente nos enfocamos tanto en quién Dios es, que lo que nos está pasando pasa a un segundo plano. Como yo me siento, pasa a un segundo plano. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios es tan poderoso, Dios es tan diferente, tan santo. Aleluya. Que Dios aquí se va haciendo grande. Y quizás mis problemas siguen igual, pero al final del encuentro de adoración, algo ha pasado en mí. Veo a Dios tan grande que vuelvo a mirar al problema y decir: tú no me vas a dominar a mí, yo voy a seguir hacia adelante. Yo voy a encontrar la solución, Dios me va a guiar. Dios va a abrir camino en el desierto, Dios va a abrir ríos en medio de la tierra seca. Es más, y te amparas en la verdad de la palabra de Dios. Antes de que tú llegaras, ya Dios había creado una puerta de salida. Así que como tú llegaste, te vas a acabar. Y yo voy a estar firme. Y tú no me vas a destruir. Y decían los teólogos del campo: no hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo resiste. Hay muchos salmos bien famosos dentro de esos salmos de la subida, pero en esta noche he sentido, ¿verdad?, compartir palabras de aliento. Y a la misma vez darnos la oportunidad de entrar al salmo. ¿De qué usted habla, pastor? He sentido compartir el salmo más famoso de ese set. Es el Salmo 121. Si usted lo puede buscar y leerlo conmigo, será tremenda bendición que me acompañe en la lectura. Para que lo mire, para que lo observe, para que podamos entrar al Salmo. ¿Cómo que entrar al Salmo, pastor? El libro de los Salmos, a diferencia de otros libros de la Biblia, donde usted está leyendo una historia, la semana pasada estuvimos examinando una parábola, un recurso didáctico de enseñanza de los maestros que existían en el tiempo de Jesús, historias de la vida cotidiana que tienen un mensaje acerca del reino de Dios, un mensaje espiritual. En el caso de los Salmos, al igual que los Proverbios y otros poemas de la Biblia, son piezas de literatura. Y cuando hablamos de piezas de literatura, la idea de la literatura no es dar conocimiento, a menos que sea lo conocemos hoy como prosa, narrativa o literatura de non-fiction, de no ficción. Pero en el caso de los salmos, la música, que es la razón de los salmos son oraciones cantadas, canciones que el pueblo de Israel coleccionó a través de muchos años en su historia. El autor más prolífico fue el salmista David con 73, y seguido del salmista David están las familias de unos levitas llamados los hijos de Coré, donde diferentes líderes de la familia escribieron salmos, y sus hijos, mientras David fue rey. Y en otros momentos de la historia hay salmos de Salomón, hay salmos de Moisés, y hay salmos que no sabemos quién los escribió, pero sabemos que fueron tan importantes que los judíos los atesoraron como parte de su historia, y nos llega a nosotros hoy como parte de la palabra inspirada por Dios. Así que los salmos nos permiten hacer cosas que la narrativa y la prosa no nos permiten hacer necesariamente. Nos permiten ser parte de la historia. Nos permiten, están diseñados no para que usted lea algo y se lo memorice. Están diseñados para que usted tenga una experiencia. Y qué importante tener experiencia. Usted dice: pastor, pero yo llevo todo el día teniendo experiencia. No, de eso no es de lo que yo me refiero cuando digo experiencia. La mejor definición de experiencia que yo he leído, la he leído de un escritor llamado Aldous
Huxley. Aldous Huxley decía, experiencia no es lo que te pasa. Experiencia es qué tú haces con aquello que te pasa. Déjame repetir eso otra vez. Experiencia no es lo que te pasa. Hoy te pueden haber pasado un montón de cosas en este día. Y en esta semana, mirando hacia atrás en retrospectiva, te pueden haber pasado miles de cosas. Unas buenas, otras malas, unas horribles, unas mejores, unas peores. Quizás hay cosas que pasaron esta semana que tengan repercusiones por largo tiempo en tu vida. Quizás hayan cosas que han pasado esta semana que te han marcado para siempre. Y quizás hay cosas que han pasado esta semana que a los varios minutos ya usted no las recordaba. Así de ordinaria y cotidiana fueron. Pero experiencia, para yo decir de adquirido experiencia, no es que me pasó algo, es que qué yo hice, cómo yo manejo, cómo yo interpreto, qué yo aprendo de aquello que me pasó. Y los salmos, wow, son un instrumento poderoso para exponernos a la oportunidad de hacer algo con las cosas que nos han acontecido. Así que experiencia no es qué te pasó, experiencia es qué tú vas a hacer con aquello que te pasó. Y el libro de los salmos, está lleno de salmos que nos dan la oportunidad de entrar. Solamente hay un precio que pagar para entrar dentro del salmo. Y que en vez de que se convierta en la oración de aquel o la canción del otro, se convierte en mi canción, mi adoración, mi desahogo. Te voy a contar cosas en los salmos, como por ejemplo el Salmo 137, un salmo escrito desde el cautiverio, desde la esclavitud, desde el exilio, desde la desesperación que produce la opresión de una nación más poderosa, que aplasta al débil. Termina diciendo el salmista, Señor, toma las cabezas de los bebés de esta gente y restráyalos contra una roca, contra un barranco, tíralos por un barranco. Y uno dice, eso está en la Biblia, pero no se supone que la Biblia es de amor. Sí, la Biblia es de amor, pero esta es música y esto es un desahogo que sirve como un vehículo poderoso para aquellos que me están viendo que no tienen fronte, como para reconocer que en algún momento dado de sus vidas han querido coger a alguien también, quizás no un bebé, pero alguien han querido coger. Si estuviéramos en la iglesia, ¿verdad? Yo le diría a la gente de la iglesia, así que se lo digo hoy a los que me están viendo, quizás no usted, otra gente por allá que es menos espiritual que usted. Pero salmos como esos nos dan la oportunidad de hacer algo con nuestra ira, con nuestro coraje, con nuestra frustración. Por lo tanto, cada salmo nos abre una puerta y nos dice, entra, métete aquí adentro. Solo hay un precio que pagar. Y hay gente diciendo, ya va a hablar de chavo. No, el precio que hay que pagar se llama la honestidad. El ser vulnerable lo suficiente como para yo meterme en el salmo y entender el contexto. Ya les dije que este es un salmo que lo cantan los que van de camino a Jerusalén. Ese es un viaje largo, un viaje cansón, un viaje donde hay otros salmos que se escriben en ese mismo contexto. Y hablando de esa experiencia, dice, atravesando el valle de lágrimas, 84, si la memoria no me falla, lo transforman en fuentes. Refiriéndose a un valle llamado el Valle de Baca, que estaba justo antes de llegar a Jerusalén. O sea, el peor tramo estaba justo antes de la meta. ¿Cuánta gente quizás me está escuchando hoy y están en su valle de lágrimas, su valle de Baca? El peor tramo, justo antes de llegar, de lograr recibir, alcanzar lo que estás alcanzando o anhelas alcanzar. Salmo 121. Leámoslo con la honestidad y la vulnerabilidad de que este salmo nos afecte y que se convierta en nuestro salmo. Y dice la palabra del Señor: levanto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda.
Alzaré, dice la Reina Valera 1960, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Déjeme ayudarle un poquito aquí para que usted pueda entrar. Ahí siempre en el primer verso uno encuentra el tema del Salmo que se resuelve en el último verso. Hay diferentes formas de llegar al tema, de desarrollar ese tema. A veces es por contraste, por listas, diferentes maneras. Eso, cosas técnicas que ahora mismo no vienen al caso. Lo importante es que nosotros estamos en desventaja porque no conocemos la cultura y no estamos viviendo en el mismo tiempo donde esto se cantó por primera vez o se escribió. Así que déjeme dar una ayudita. ¿Qué significa las montañas? ¿Qué significa los montes, los lugares altos? Número uno. Desde la historia, la gente que no sabía construir trataba de ocupar lugares montañosos. ¿Por qué? Porque en una invasión es más fácil tú retener un lugar y defender un lugar montañoso cuando tienes el enemigo que tiene que pasar el trabajo de escalar tu montaña mientras tú estás defendiendo de arriba, versus tener tú que ser el que sube la montaña, una posición de desventaja. Así que los lugares altos históricamente se asociaron como lugares fuertes, lugares donde hay seguridad, donde hay protección y donde hay defensa. Si ya usted entendió la parte técnica que le di al principio, y usted es como Panasonic, aquel eslogan que decía antes, anticipando el futuro, pues ya lo más solo usted miró el verso 8 y usted sabe que el verso 1 está relacionado con el verso 8. Lo que se empieza a plantear en el verso 1 está relacionado con lo que está planteado y declarado para resolver el issue en el verso 8. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi esperanza? ¿Dónde estará mi esperanza? Alzaré, en forma de pregunta, los ojos a los montes. Hay una segunda connotación que usted tiene que tener en mente para apreciar lo que hay en la mente del salmista. A medida que fue avanzando el tiempo, no solamente los lugares altos fueron como lugares de protección. De hecho, hay gente que me está escuchando ahora mismo que recuerdan otros salmos, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿verdad? Así la palabra del Señor, ¿verdad? De tener montañas alrededor de la ciudad de Jerusalén es una señal de ¿qué? Estabilidad, protección. Para invadir Jerusalén hay que superar montañas, hay que pasar trabajo. Eso da seguridad. Ahora, a medida que avanzamos en la historia del pueblo hebreo, primero israelita, después judío, más tarde, la misma gente, diferentes momentos en la historia, eso es otro tema que otra predicación, nos damos cuenta que este pueblo empezó a copiar las costumbres de los pueblos que había alrededor de ellos. Y usted, si ha leído el libro de Crónicas, se habrá percatado, habrá escuchado alguna predicación de las Crónicas, el libro de los Reyes o el libro de Samuel. Los libros de Samuel son libros que cuentan el mismo periodo histórico, donde diferentes monarquías son miradas desde la perspectiva y el lente profético y el lente de lo que Dios está haciendo en la historia. Y usted va a ver que hay reyes que dicen, hizo lo bueno, el cronista dice, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor porque derribó los lugares altos. Y usted dice, ¿qué es eso? ¿Cuál es el problema con derribar los lugares altos? Porque históricamente, primero los lugares altos representan, que es el símbolo más importante para este salmo, protección, seguridad, refugio. Y dos, fue en los lugares altos donde la gente tradicionalmente, por el viento que hacía en las montañas, comenzaron a procesar el trigo, un método que se llama trilla y aventamiento. Entonces fueron lugares que estaban íntimamente relacionados con el recibir comida, el procesar de la comida. Y a pesar del tiempo, perdónenme la clase de antropología e historia, ¿verdad? Pero es importante que usted entienda esto. A pesar del tiempo, esos lugares se convirtieron en lugares de adoración, pero no adoración a Dios.
Cuando usted lee en la Biblia los lugares altos, especialmente en los libros de las crónicas, los lugares altos son lugares donde habían altares a otros dioses. A los dioses de Canaán, que era Baal y Asherah, el dios de la lluvia y la diosa de la fertilidad. Moloch y otros tantos dioses que se mencionan en la Biblia. Dagón, el dios de la pesca, y así por el estilo, ¿verdad? Cada pueblo adoraba a alguna deidad como parte de su mitología de explicar los fenómenos naturales, e Israel tiene que desarrollarse en su historia en la tensión de ser diferente. Esos pueblos que tienen muchos dioses, pero ellos tienen uno, y tienen que ser fiel a ese uno que los sacó de Egipto, los formó como nación y los sostiene hasta el día de hoy. Con esas dos consideraciones, vuelvo otra vez a leer el verso 1. Que es el verso más importante. No se preocupe, yo no me voy a detener todos los versos con el mismo énfasis o el mismo detalle, porque estaremos aquí horas, y esto no es, ¿verdad? Pero para que usted tenga una idea de cuán rico puede ser un salmo, la experiencia de adorar, orar y recibir palabra a través de ello. Levanto la vista hacia las montañas, los lugares de adoración pagana, los lugares de refugio, y me pregunto, ¿viene de allí mi ayuda? ¿Cuál es la pregunta que está haciendo el salmista? El salmista está diciendo, ¿dónde está mi esperanza? Qué pregunta importante. Jesucristo dijo que donde esté el tesoro de un hombre, allí estará el corazón de ese hombre. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Cuántos lugares hoy, y si pudiéramos mencionar que quizás no son lugares altos en altura sobre el nivel del mar, altura de pies o de metros, según el sistema que usted use para medir, sino son altos por la estima, por lo que representan? El lugar alto del poder, el lugar alto del mucho dinero, el lugar alto de la fama, ¿cuántos lugares altos hoy son de refugio para tanta gente? Sus apariencias. El salmista dice, levanto mi vista hacia las montañas y me pregunto, ¿vendrá allí mi socorro? Y él mismo se contesta. Una buena amiga que tiene el hábito de hablar sola, y le regalé una taza hace un tiempo atrás que decía, tengo el hábito de hablar conmigo misma porque a veces necesito una opinión experta. Fue un chiste interno, ¿verdad?, entre ella y yo. Pero ¿cuántos de nosotros a veces vemos a los salmistas hablando con ellos mismos? ¿Por qué te abates? Salmo 42 y Salmo 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Que es su alma, en el idioma hebreo, alma es sinónimo de vida. ¿Por qué te abates, vida mía? ¿Por qué estoy tan abatido, tan decaído? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, mi Dios, en quien confiaré. Levanto la vista hacia las montañas y veo lo imponente que son, lo seguras que son. Pero también levanto la vista hacia las alternativas que tengo para adorar. Aleluya. E quizás puedan ser más fáciles que adorar a Hashem, el Dios que ha revelado su nombre, Jehová, Elohim, nombres diferentes para Dios en la Biblia. Quizás serán más fáciles para adorarlos, pero vendrá de ellos mi ayuda. Dependeré de posiciones geográficas para estar estable. El salmista contesta en el verso 2, mi ayuda, mi socorro, dice la Reina Valera, viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Por lo tanto, más importante que la montaña alta es el Dios que creó la montaña. Es el razonamiento del salmista. Y mira qué interesante, mira la dicotomía. Ellos están cantando eso mientras van de camino a subir a una montaña. Pero para ellos no es cualquier montaña, es la montaña donde Dios vive, donde está el templo, y en el lugar santísimo la presencia de Dios habita, como señal de que Dios está en medio
de su pueblo. Subir a esa montaña es ir a encontrarse con el Dios que hizo esa y todas las montañas, lugares fuertes del mundo. ¡Qué privilegio! Usted puede hacer hoy lo mismo sin tener que dar un paso. Ahí sentado donde usted está o acostado donde usted está, sentado como yo estoy, usted puede subir esa misma montaña. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Cristo abrió el velo. Cristo abrió el camino para que usted llegara a tener en contacto, encuentro, ser marcado y marcar el corazón de aquel que creó los cielos y la tierra. Jamás lo podrás controlar, porque Él no es uno de esos dioses. Jamás lo podrás lisonjear, palabra bonita o elegante para decir lo que decimos en Puerto Rico, lamberle el ojo. Jamás podrás manipularlo, porque ese Dios, Jesús le dijo a Nicodemo, es como el viento. Oye su sonido, lo siente, pero no sabes ni para dónde viene, ni de dónde viene, ni para dónde va. Ese Dios es impredecible y es incontrolable. Pero usted y yo podemos subir la montaña de adoración esta noche. Y a pesar de las cargas, el cansancio, la preocupación, el afán, la ansiedad, hoy podemos caminar con el refugio. Mire qué interesante los sustantivos que yo estoy utilizando, los nombres que estoy utilizando. Una cosa es ir al refugio y otra cosa es vivir con el refugio, ser amigo del refugio, tener relación con el refugio del refugio. Por lo tanto, si empieza a temblar como tembló en México fuerte esta semana, y tembló aquí unas cuantas veces, no hay que salir corriendo porque yo ando con el refugio. Está diciendo el pastor que si aquí tiembla mi casa no se va a caer. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que Dios es mi refugio. En Él está mi socorro. En Él está mi esperanza. ¿Cómo yo te demuestro esto? Canta el salmista y viene una lista de las cosas que hacen a Dios ser refugio, ser socorro, ser lugar seguro donde usted puede acudir en esta noche. Aleluya. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Es para mí, hermano, imposible leer este verso sin pensar en mi papá, sin pensar en Dani, sin pensar en Manolo, sin pensar en Ana, en Cané. Tantas personas que Dios me ha dado el privilegio de acompañar en medio de sus experiencias con el cáncer. Y me refiero al cáncer como una enfermedad símbolo en este momento, pero todos los que hemos tenido la oportunidad, el privilegio, pero a la vez el sacrificio de cuidar a un paciente, quedarnos en un hospital varias noches, sabemos lo que es el agotamiento que llega no solamente del cuerpo sino de la mente. Y llega el momento que aunque nosotros queremos estar pendientes a nuestro hijo, a nuestro papá, a nuestro familiar, por más fuerzas que pretendamos tener, de momento cabeceamos y dormimos. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero el salmista dice, yo le he podido dar ánimo a tantas personas con esto, diciendo, quizás tú te dormiste, pero el que estaba cuidando a tu papá, el que estaba cuidando a tu esposo, el que estaba cuidando no se duerme. Esta noche usted va a dormir y va a descansar, pero el que te cuida no se duerme. Aleluya. Él no permitirá que tropieces. Y tropezar aquí no significa cometer errores, porque Él nos ha dado autonomía, libre albedrío, dice el concepto teológico, para tomar nuestras decisiones. Tropezar aquí se refiere a un fracaso profundo, rotundo. Si tú estás esperanzado, refugiado en Dios, no vas a tropezar, no vas a dar pasos incorrectos. Si es Dios el que dirige tu vida, no vas a tropezar. ¿Cometerás errores? Sí, muchas veces.
¿Serán esos errores culpa de Dios? Nunca. Siempre son tuyas y mías. Aunque la culpa sea huérfana y después nadie la quiere, y sea culpa del diablo, y sea de la mujer que me diste, como dijo Adán en Génesis 3, y etcétera, etcétera, etcétera. Nadie tiene la culpa. La pasada administración, la Junta de Control Fiscal. Déjeme no seguir por ahí, usted sabe. La culpa es huérfana. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. ¿Cuánta gente está viendo esto hoy? O quizá usted sabe de gente que tiene problemas para dormir. ¿Por qué no les envías esto? ¿Por qué no le compartes este link? Quizás esto es el bálsamo, es el alivio. Y lo que no puede hacer el Ambien, lo que quizás no puede hacer el Xanax o el Prozac, lo que no puede ser quizás la melatonina o el té de aquello, o el té de lo otro, para relajar y poder lograr esa sedación. Quizás lo pueda hacer la paz de saber de que alguien me está cuidando. Aunque yo esté solo ahora mismo en mi casa, en mi carro, o en mi trabajo. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. ¿Qué significa eso? Que no hay puntos de vulnerabilidad, no hay áreas de oportunidad para que el enemigo pueda entrar, porque el que me cuida siempre está pendiente. Si usted quiere ampliar esto, le hace los primeros 2 capítulos de Job. Y usted escuchará a Satanás protestando y diciendo: pero tú quieres que yo vea a Job como una exhibición tuya, pero tú no me dejas que yo lo toque. Tú lo tienes cercado. Pónmelo en tu mano, pónmelo en mi mano, déjame que yo lo zarandee, déjame que yo lo agite, déjame que yo lo golpee para que tú veas. Y ahí comienza todo un drama hermoso. Alguien necesita escuchar hoy esta palabra. Tengo convicción en mi espíritu. Aunque todo te haya salido mal esta semana, Dios mismo es que te cuida, dice el verso 5. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Yo quisiera darle ejemplo de cómo yo he experimentado eso esta semana, pero dado el variado contexto de las personas que nos escuchan, ¿verdad? Algunos pueden confundirse, otros pueden asustarse, otros pueden pensar que estamos atacando sus prácticas religiosas que no son afines al cristianismo, etc. Pero créanme que yo he experimentado eso a nivel natural y lo he experimentado también a nivel sobrenatural. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como sombra protectora. ¿Acaso alguien ha podido deshacerse de su sombra? De hecho, las expresiones y las metáforas más famosas que los puertorriqueños utilizamos cuando alguien nos está siguiendo de cerca es 2. Es como una lapa. Está ahí pegado siempre. O la segunda es: tengo una sombra nueva. ¿Acaso alguien podrá deshacerse de su sombra? El Señor mismo te cuida y el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Qué bálsamo y qué alivio es estar bajo el sol candente. Mira que estos días ha hecho un calorcito heavy. ¿Y cuántos se dieron cuenta de cómo ese calor se amplificó los días de la nube del polvo del Sahara? Ese lunes, ese martes y ese domingo. Dios mío de los padres. El calor era insoportable. Y de momento descubres un lugar donde hace un poco de sombra. ¡Uf! ¡Qué alivio! El Señor está a tu lado como sombra protectora. Quizás la temporada que estás viviendo es candente, reto, hay adversidad, hay exigencias sobre ti y sientes que tienes poca fuerza. No es lo mismo trabajar en el sol que trabajar en la sombra.
Los que trabajan en construcción ya han masterizado, han dominado el arte de comenzar a trabajar cuando están los primeros rayitos del sol en la mañana y tratar de terminarlo todo antes que lleguen las horas del mediodía, para evitar el sol candente, que agota. ¿Cuánta gente hoy no está sintiendo el sol natural, sino el sol es una metáfora para lo difícil que estás viviendo, lo que hay a tu alrededor? Continúa diciendo el salmista: si Dios es una sombra protectora, el sol no te hará daño durante el día, y tampoco la luna de la noche. O sea, no importa la temporada, la circunstancia, el ambiente por el que tú estés pasando. Recuerde que esta gente caminaba de día y de noche, de camino, van peregrinando. Estamos seguros porque la sombra. ¿Cuántos están pensando ahora mismo y recordando el Salmo 91? El que habita bajo la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo, el que está bajo al abrigo, el abrazo del Altísimo, vivirá, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. En tiempos de incertidumbre hay que volver a la fuente, hay que volver a la palabra, hay que volver a la verdad de Dios. Este mundo está construido sobre verdades y una de esas verdades es que todo cambia. Mentira. La verdad cambia. Mentira. Mentira postmoderna para los que les gusta la filosofía. Falacia. Vamos a hablar en términos filosóficos más técnicos y operacionales. Falacia postmoderna. Hay verdades que no cambian. Y la verdad es saber que... ¿Se acuerdan de esa alabanza inexplicable? ¿Verdad? Que no es tanto una alabanza, es más un testimonio. Que tiene tu espíritu que cuando me tocas me hace temblar. El alabar tu nombre produce unos efectos en nuestra vida. Sentirte cerca, Señor, me hace darme cuenta que el problema no es tan grande como yo pensaba. O quizás es grande, pero yo no estoy solo para enfrentarlo. Aleluya. Mi ayuda viene del Señor. Él es mi socorro. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tropieces. Él no se adormecerá ni dormirá. Se mantendrá con sus ojos fijos puestos de ti. Salmo 32 dice lo mismo. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti voy a traer mis ojos fijados. Tendrás toda mi atención. Like a hawk, estoy ahí. Te veo. Aleluya. Hay alguien que hoy necesita escuchar esta palabra: te veo. Dios te dice esta noche: te veo. I see you. I know what you're going through. Yo sé cómo te sientes, sé lo que estás atravesando. El cielo hoy te grita: te estoy viendo, mis ojos están puestos sobre ti. Aleluya. No se va a dormir, no se va a adormecer, no va a cabecear, no va a bostezar, no se va a distraer el que cuida a Israel. Dios mismo te cuida, eres como una sombra, ni el sol ni la luna, no importa lo que ocurra, los ambientes que hayan de día o de noche, no hay amenaza que sea real para tu vida. El Señor te libra de todo mal y cuida tu alma. Y lo que empezó en el Salmo 121, verso 1, el tema: alzaré, la pregunta, alzaré mis ojos a los montes, pondré mi esperanza en las montañas. Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Se resuelve y se lleva a clímax en el verso 8. El Señor protegerá tu salida y tu entrada. Muchos de los que están viendo esto ya entraron a su casa, salieron a trabajar estas mañanas y entraste a tu casa sano y salvo. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado en el camino? ¿Cuántas experiencias difíciles fuiste librado y tú ni te diste ni cuenta? Balas perdidas, atracos, 20 otras cosas. Y tú ni te diste cuenta. Oblivious. Hay alguien que te está cuidando. Él guardará tu salida
Él guardará tu entrada. Para mí, este salmo tiene una experiencia especial y muchos me han escuchado hablar de él en el contexto de una funeraria. Porque salida y entrada es una metáfora interesante donde también podemos hablar de que nuestra entrada a este mundo es el lugar que el día que llamamos cumpleaños. El de mi esposa se acerca la semana que viene. Pero ¿cuándo saldremos de este mundo en forma de la muerte? Nadie lo sabe. Qué bendición. Es que yo no tengo que encerrarme en un closet en mi casa con un casco puesto y ser víctima de la agorafobia, que dicen los psicólogos, que es la fobia a salir afuera. El ágora era la palabra griega para el mercado, salir afuera, porque algo malo me va a pasar si salgo. Yo no tengo que encerrarme en mi casa y ser preso del temor, porque yo no sé qué pasará mañana, porque yo tengo a alguien que me cuida y guardará tu salida. Fíjate que no dice, nunca vas a salir de este mundo, vivirás eternamente. Eso no lo dice Salmo. Él guardará tu salida. A todos nos va a tocar una salida. De diferentes formas, diferentes maneras. Unos saldrán por la enfermedad, otros saldrán por accidente, otros saldrán por... Pero saldremos de este mundo. Y para los que tienen a Cristo en su corazón y los que viven en una relación con Dios, ese será el día más glorioso, importante de su vida. Permíteme poner esto en tu mente. Permíteme, imagínate una soga de 100 pies. Esto yo lo vi de un predicador llamado Francis Chan, pastor excelente, fue a Estados Unidos, y él cogió una soga bien larga, fue y la tiró en el altar. Y a la soga le pintó como 6 pulgadas, le pintó como Magic Marker. Y él dijo, y yo le repito a usted hoy, a la luz de esta palabra, esta soga representa nuestra vida. Y la parte que está sombreada y coloreada representa nuestra vida física en la tierra. Obviamente la eternidad también será en la tierra, pero la Biblia dice que será cielo nuevo y tierra nueva. Ese es tema de escatología, eso es tema para otro día. Pero cuando usted compara la Biblia dice 70, los más robustos 80. Hay gente hoy que llega y tiene la bendición de vivir más de 100 años. Pero cuando usted compara 100 años con la eternidad, si nosotros viviéramos nuestra vida en esa perspectiva, la preocupación de hoy quizás no sería tan grande. El afán de mañana, levantarme temprano, entonces no te has acostado a dormir y ya estás preocupado y no vas a descansar bien. Es que y a la hora de la verdad, todos nuestros pagarés, nuestras hipotecas, nuestros estudios, el enamorarme, todo es parte de... Y falta el resto de la soga. Hace que la vida humana sea tan cortita. Pero qué privilegio saber que aún en esa vida, con los ups and downs, Jehová guardará tu salida y Jehová guardará tu entrada. Desde ahora y para siempre. El salmista termina en una expresión que en hebreo significa cerrar el puño. Amén. Creo eso. Amén. Estoy de acuerdo con eso. Recibo eso. Agarro eso. Así que en esta noche, a la luz de este salmo, ¿habrá algún lugar alto del que usted tiene que quitar su mirada hoy para ponerle en Dios? ¿Habrá alguien que haya ocupado el lugar que solamente Dios puede ocupar y convertirte en una relación en tu refugio? Él me va a hacer feliz, ella me va a hacer feliz. Y después no funciona así. No, yo todavía soñé con este trabajo. I am set for life. Esta semana
Vimos noticias de cadenas que llevan años. Esta tarde vi un restaurante que lleva 20 años en un mall y anuncia que está cerrando sus puertas. La cadena Chuck E. Cheese se acaba de acoger a la ley de quiebra. ¿Y a cuántos nos llevaron de chiquitos a Chuck E. Cheese? Y nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar a nuestros hijos. Hay gente que ha llevado a sus nietos cuando ellos mismos fueron a Chuck E. Cheese. El salmista subliminalmente plantea una pregunta que es bien importante. Si tú escoges el refugio equivocado, ¿no se acuerdan la historia de los 3 cerditos y el lobo, verdad? Casita de paja, casita de ladrillo. Si escoges el refugio equivocado, tu ruina, tu desilusión puede ser bien grande. Hay gente que se ha refugiado en amigos, otros se han refugiado en relaciones, otros se han refugiado en sus inversiones, en sus cuentas de banco, en sus aspiraciones, en sus sueños. No se dieron cuenta que la vida no era tan sencilla, o que la vida era como una niebla que hoy la ves y de momento no está. Porque hoy, en esta noche, yo cerrar mis palabras, ¿por qué no haces del Señor tu refugio? ¿Por qué no haces como el salmista y dice, mi socorro viene de Jehová? Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero mi socorro. Si yo voy a esperar algo en mi situación es que mi socorro, aleluya, siento su presencia, viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Si Él hizo el cielo y la tierra, ¿usted piensa que algo de lo que haya dentro de esta tierra a Él lo puede sorprender? Usted se piensa que la nube del polvo de Sahara Él lo puede sorprender, que el COVID a Él lo puede sorprender, que la ambición de las corporaciones, el racismo sistematizado a Dios lo puede sorprender. No. Él es refugio para los que no tienen refugio. Es padre para los que no tienen padre. Él adopta a aquellos que han sido abandonados por padre y madre. Él es el que abre los brazos para aquellos que buscaron la puerta A, la puerta B, la puerta C, tenían cartas guardadas bajo las mangas, intentaste todo y nada funcionó. Quizás este es el momento de mirar para arriba, no a la montaña, sino el que está sentado sobre un trono alto y sublime. Y decir, Señor, quiero refugiarme en ti. Quiero vivir al abrigo tuyo. Yo no quiero ser un extraño para ti, que tú seas un extraño para mí, donde solamente yo te llamo cuando te necesito. Yo no quiero que tú seas los bomberos o un servicio. Yo quiero que tú seas mi casa y que mi vida sea tu casa. ¿Significa que no tendremos problemas y que la vida será pinche sangre? No. Significa que tenemos dónde acudir. ¿En quién esperar? Alguien que saldrá a nuestro socorro. Así que esta noche, ya terminando mi alocución, si tu vida hoy no está refugiada en Dios, solo hay un prerequisito y es tener relación con Él. Y eso es lo que la Biblia llama salvación. Dios te amó a pesar de que tú eras pecador y pecas. Y sigues pecando como yo lo hago. Cristo murió por ti a pesar de eso. Y Cristo te puso en un estatus correcto con Dios que Pablo llama justificación. Ahora, por la fe en lo que Cristo hizo, eso puede ser atribuido a ti. Y eso te da la oportunidad para rendirte, para ofrecer tu vida y alcanzar el privilegio de vivir en una relación con Dios, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Dios hizo por ti. Haz de Dios tu refugio esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que me has dado esta noche, por predicar tu palabra. Gracias por el privilegio que me has dado y gracias por tu palabra, gracias por el libro de los Salmos, Señor. Yo te pido que esta noche gente haya sido animada, aliviada, gente que estaba desenfocada y desorientada, vuelva a decir, espérate, pero porque yo estoy tan rochado si el Señor es mi refugio. Me dieron malas noticias, pero el Señor es mi refugio. No salió esta semana como yo pensaba, pero el Señor es mi refugio. Yo no estoy solo.
Alguien va a sacar la cara por mí, alguien va a pelear por mí. En esta hora, Señor, mira el que está en temor, el que está en ansiedad, el que está en estrés, el que está en preocupación. Pero sobre todo mira aquel que quizás se siente bien, pero está en un peligro muy grande, porque su vida no está en el refugio correcto. Líbranos, Señor, de refugiarnos en las cosas equivocadas, de buscar refugio en las cosas o en la gente que también es imperfecta y falla. Espíritu de Dios, salva. Espíritu de Dios, acoge con tus brazos hoy. Que aquel que está trabajado y cargado pueda sentir el descanso que da tu presencia, para enfrentarnos a esa almohada, a esa colcha, a esa cama, y decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te presento a la gente que ha escrito peticiones. Yo no las veo de donde estoy sentado, Señor, pero tú las ves y tú conoces cada comentario en este live y los que van a seguir después. Mira cada persona que va a ver este video, Señor. Trae bendición, trae salvación, toca, impacta, abraza y abriga a todos aquellos que hoy necesitamos el refugio tuyo. Y que nuestro refugio no sea solamente para emergencias, que podamos ser habitantes permanentes de tu presencia. Por lo tanto, estaremos siempre seguros y refugiados, aún en la incomodidad, en la aflicción, en la persecución, en el nombre de Jesús. Amén.